Gloria al Señor Jesús. Saludo para todos en este día, precioso día que Dios nos regala para podernos reunir, adorarle a Él. Y qué bueno aprovechar esta oportunidad. Saludo a las visitas también, a los hermanos que nos visitan, un saludo muy especial. Y vamos a tener un tema de la palabra del Señor. Y vamos a orar para que Dios esta mañana use su palabra para edificarnos. Sabemos que todos nos hemos desplazado hasta este lugar con un propósito, ¿cierto? Es el día domingo, es el día que la mayoría no labora y nos desplazamos para adorar a Dios y estudiar la palabra de Dios. Porque nos alimentamos, porque necesitamos reunirnos, necesitamos oír la palabra de Dios, necesitamos crecer, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Si un creyente descuida su vida espiritual, no ora, no asiste a la iglesia, se va debilitando hasta que se muere espiritualmente. Entonces, Dios nos ha salvado y a nosotros nos toca que perseverar. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude este día y no vayamos a perder el tiempo, sino que Dios nos edifique. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en este día por esta oportunidad que nos ha concedido en esta mañana para estar reunidos. Señor, gracias por cada uno de los asistentes, por cada persona que ha venido, por cada hermano, por cada amigo, por cada niño. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor, por la confianza que tú nos has dado, Señor, para pedirte y esperar que tú seas el que nos guía, Señor. Creemos que tú puedes edificarnos en esta mañana con su palabra, que puedes ayudarnos grandemente, Señor, para este crecimiento y perseverancia que necesitamos tener hasta el día final. Amén, amén. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a hacerlo ahí en la carta a los Romanos, el capítulo 3, verso 21. Vamos a leer hasta el verso 26. Carta a los Romanos, capítulo 3, verso 21 al 26. Leo pues el versículo 21, ustedes leen el 22. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Dele gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse. Bueno, les decía que el cristiano necesita perseverar. Perseverar hasta el fin. Porque eso es lo que la palabra del Señor dice. El que perseverare hasta el fin, este será salvo o alcanzará el objetivo de la salvación. Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí esta mañana estamos interesados en eso. Entonces vamos a tener un tema de interés general, porque hay gente nueva que están comenzando la vida cristiana, algunos aún no son bautizados todavía y desean bautizarse y están aquí presentes. El día martes estuve dando la enseñanza a un grupo de 7 personas que están en la doctrina. Hay alguien más que me anunció que vas a asistir el próximo martes. Entonces será un poco más de personas que desean seguir al Señor. Entonces,
Quiero referirles que hay dos cosas que están presentes. Hace 8 días hablamos de un tema, no sé si lo recuerdan. ¿De qué hablamos hace 8 días? La fe. ¿Qué referimos sobre la fe? Dos aspectos importantísimos de la fe. La fe relacionada con lo que somos nosotros y la fe relacionada con lo que recibimos o pedimos. Y fue el propósito hace 8 días diferenciar un poco esto para no quedarse uno solamente en esa experiencia de pedir, en esa experiencia de pedir una cosa y no entender que la fe está relacionada con lo que nosotros somos. Creo que hablamos de el justo vivirá por la fe, que está relacionada con lo que tiene que ver con la fe y lo que nosotros somos. Esa posición que tenemos en Dios. Y también la fe obra en todas aquellas necesidades que nosotros tenemos y las presentamos delante de Dios. Que a veces Dios las responde, a veces no las responde, porque hay algunos elementos que están presentes en eso y es los actos misericordiosos de Dios, su providencia, que Dios nos da cosas sin pedirle y a veces algunas de las que pedimos no las da y no las da precisamente porque algunas de ellas están condicionadas a la obediencia y si no hay obediencia no se pueden recibir por el hecho de que ya somos creyentes y al ser creyentes Él es nuestro Padre y ustedes, si los que son papás comprenden que algunas de las cosas que ustedes dan a sus hijos están condicionadas a la obediencia de sus hijos. Y hay otras cosas que ustedes les dan que no están condicionadas a la obediencia. Una cosa que usted le da a los hijos que no está condicionada a la obediencia, a ver. Que no está condicionada a la obediencia. El desayuno, ¿cierto? El almuerzo, la comida. Usted ¿se obedeció para que coma? No. Dios se la da sin que esté condicionada. Pero hay unas cosas que están condicionadas a la obediencia. Eso lo hay que entender para que en esta experiencia de la fe nosotros tengamos claridad. Pero referimos más que todo hace 8 días el punto esencial de la fe en lo que somos. El justo vivirá. Vivirá por la fe. Vivirá porque cree. Existe, está, continúa, persevera, porque cree. ¿Ese vivirá implica la experiencia? La experiencia, toda la experiencia de la salvación. Vivirá, permanecerá porque cree. Amén. Hoy vamos a ver la doctrina de la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Manejamos un término para nosotros explicarla así fácilmente, que casi todos lo sabemos. Es un don inmerecido, ¿cierto? Es un don inmerecido y eso como que resume todo lo que tiene que ver con qué es la gracia de Dios. Pero les contaba hace un tiempo a los que estuvieron tal vez en ese culto, que cuando yo estaba muy niño en el Evangelio, estaba comenzando a estudiar la Biblia y a tener esta inquietud por conocer lo que la Biblia enseña, yo leía este versículo 21, el 3:21, yo lo leía y yo deseaba que dijera otra cosa. Y yo deseaba, por ejemplo, que dijera, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, y yo quería que dijera la gracia de Dios. Sí, para mí era como comprensible mejor que dijera la gracia. Pero dice la justicia de Dios. Y la explicación es que la gracia es un acto de la justicia de Dios.
La gracia es un acto de la justicia de Dios, la cual Él condena el pecado, lo juzga sin condenar al pecador. Entonces, esa es la gracia, la gracia. Entonces, por eso dice, pero ahora aparte de la ley fue dada por Moisés. Y la ley fue dada para condenar a la persona que haga lo malo. En un país de entre más leyes hay, más delitos hay. Cada ley va trayendo un delito más. Por eso ahora es delito lo que a cosas que no eran delito antes del Código de Policía. El Código Nuevo de Policía, ¿qué hizo? Manifestar nuevos delitos. Entonces, entre más leyes haya, hay más delitos. Entonces, a medida que los códigos vayan siendo más gordos, más grandes, hay más delitos. Entonces, la gracia de Dios es un acto de su justicia. Es la oportunidad a la persona de que sus pecados puedan ser juzgados, condenados, sin condenar a la persona. Entonces, por eso la Biblia dice en San Juan 1:17 que la ley vino por Moisés, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Gálatas 3:19 dice que la ley que se dio en el Sinaí fue añadida. Fue añadida a causa de la transgresión. Dios dio un mandato a Adán, Adán lo transgredió y ahí se generó el delito que se llama la transgresión, pecado. Delante de Dios es pecado, delante de la ley es delito. Entonces, se generó la transgresión. A causa de esa transgresión, entonces Dios añadió la ley. ¿Qué hizo la ley? Que hubieran más delitos. Cuando ya se dieron los 10 mandamientos, se agrandó fue los delitos. Con Adán, ¿cuál era el único pecado? Con Adán, ¿cuál era el único pecado pues que Adán podía cometer? No, ¿cuál es el único pecado que Adán podía cometer? No, es que la desobediencia es la consecuencia. El pecado era comer del árbol que le dijo que no comiera. Ese era el pecado de Adán. Pero después que Dios da la ley en el Sinaí, ¿qué pasó? Ahora hay mucho más pecado. Se amplió el número de pecados. Entonces, esa es la ley. Entonces, el creyente debe saber que la gracia es para sanar, para salvar, para redimir y hacer diferencia entre la ley y la gracia. Pero la gracia hace parte de la justicia de Dios. Esa gracia. Bueno, entonces, 2 Corintios 5:19, téngalo presente, que allí se conoce cómo aplica Dios esa gracia a la persona, a las personas. ¿Qué es la gracia? Porque nosotros somos también anunciadores y ministradores de la gracia de Dios a los pecadores. Entonces, conocer que dice la Biblia, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Qué sigue? No tomándoles
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, los pecados cometidos, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados que ellos cometieron. No tomándoles en cuenta. Entonces aquí es donde viene esa aplicación de la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que Dios tuvo en cuenta entonces? ¿Qué fue lo que lo movió a Dios a hacer eso? ¿Qué fue lo que Dios tuvo en cuenta, pues? Entonces, por eso nosotros, tanto las personas que necesitan ser salvas, esto les debe dar la seguridad de acercarse a Dios y no mirar sus pecados, sus faltas, porque Dios no se las toma en cuenta. O sea, Dios no se está fijando en los pecados que la gente está cometiendo. ¿En qué se está fijando Dios? En la necesidad que esa persona tiene. O sea, Dios está teniendo en cuenta es que la necesidad. Miren Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante, para que ustedes vean lo que Jesús veía en la gente. Entonces dice la Biblia, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Cómo las vio? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es una limitante muy grande para las personas acercarse a Dios y aún para algunos creyentes hacer la misión evangelística. Es una limitante las faltas de la gente. Porque acerca uno dice, este fuma marihuana, este fuma cigarrillo, que aquel toma no sé qué, que aquel esto, y se fija más en las faltas de la gente. Nosotros cantamos una canción que dice, enséñame a mirar con tus ojos. Bueno, pues aprenda a mirar con los ojos de Dios. ¿Cómo ve Dios a la gente? ¿Qué necesidad es la que Dios le ve a la gente? Oh, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Las vio sin quien los guiara. Entonces Dios ve diferente a nosotros. ¿No dice eso Isaías 55? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y por una comparación dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. A veces nosotros miramos muy bajito, muy bajito. Hay un texto que dice, alzad la cabeza y miren más allá. Bueno, entonces, eso como para comprender un poco
¿Qué es lo que Dios hace y piensa dentro de su gracia con la gente? Entonces, tenemos la capacidad nosotros de ir a evangelizar todo el mundo. Dice, id por todo el mundo. No, nosotros no podemos a veces ir sino a los buenos. Pero a los buenos no iba sino la ley. La ley buscaba a los buenos. La ley fue dada para buscar los buenos. Este sí, este no sirve, este tal. Pero la gracia viene a buscar los malos. Hay que comprender eso, hay que comprender eso. Hay que creer eso y hay que aplicar eso. Amén. Entonces, la gracia consiste en no tener en cuenta el pecado, sino la necesidad. Bueno, esa es la gracia de Dios. Y hay veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Tan buenos que rechazamos a la gente. Y discriminamos a la gente. Gloria a Dios. ¿En qué consiste esa bondad de la gracia de Dios? Y esa diferencia con la ley. La ley le exige a la persona. Entonces, el pecador debe aprovechar esta gracia de Dios. El pecador, mire, los que están aquí no son convertidos. Aprovechar esta gracia del Señor. Porque la mayoría de personas están pensando, si le preguntáramos a uno de los que está aquí que es inconverso, a ver, uno que no sea bautizado, y póngase de pie un momentico. Uno que no sea bautizado, le voy a hacer una pregunta. Uno que no sea bautizado y quiera ponerse de pie, le voy a hacer una pregunta. Listo, gracias. ¿Cómo es su nombre? Juan. Bueno. ¿Usted quiere hacer lo bueno o quiere hacer lo malo? Reconoce que ha hecho cosas malas. Cosas malas. ¿Usted las quiere seguir haciendo o no? No las quiere seguir haciendo. Gracias. Bueno. Entonces, fíjese usted, si le preguntáramos a cada uno, seguro que va a decir, no quiero seguir haciéndolo mal. Sin embargo, a veces se nos dificulta eso. Se nos dificulta. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ayudarnos. Entonces, vea. Entonces, por eso al pecador, cuando se queda pensando, yo soy malo y yo esto y yo hago, se queda ahí y no sale de ahí. Entonces la persona no avanza. Y pasan los años y por eso a veces las congregaciones tienen simpatizantes de 30 años, 20 años. Simpatizantes con muchos años, ya casi graduados. Y es precisamente porque las personas a veces no valoran eso. Bueno, ¿qué es lo que Dios me va a dar? ¿Qué es lo que Dios está ofreciendo? Entonces la ley, hay que entender que la ley es de Dios, pero la ley fue dada para condenar. Por eso es que la Biblia hay un verso que dice, la letra mata. ¿Lo han leído? La letra, o sea, lo que está escrito. Lo que está escrito y le exige el hacer. Dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué es el espíritu? El propósito. Entonces, cuando Dios ejecutó el propósito, materializó su propósito, fue cuando vino la gracia. Entonces, cuando dice ahí, Juan 1:17, dice, entonces él dice, la ley por Moisés fue dada.
Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Jesucristo reveló no solamente la gracia, sino la verdad. La verdad. Cuando la Biblia dice la verdad, está diciendo, está concluyendo que Dios nos dijo todo en Cristo. Mire, Dios en Cristo reveló, se reveló Él a nosotros. Nosotros no conocemos a Dios sino en Cristo. Porque a Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. Y Dios en Cristo también reveló nuestra condición. ¿Por qué reveló nuestra condición? Porque Él participó de lo mismo, que Él se manifestó en carne. Oiga, Dios se manifestó en carne, vivió, andó, comió, se sentó, durmió, estuvo aquí. Todo. Entonces la persona tiene que ser, usted nadie, por eso la Biblia dice que nadie tendrá excusa. Nadie, ningún ser humano en el mundo tendrá excusa de aparecer a decir, es que yo no pude. No, es que aquí, es que el Dios Todopoderoso, el mismo Dios, vino y estuvo aquí. Porque alguien pudiera haber acusado a Dios y decir, Señor, es que usted hizo un mundo muy difícil y vea que nos puso aquí y tal cosa y no pudimos. ¿Cierto? Que alguien apareciera allá y dijera, no, Señor, es que esto aquí es muy difícil, allá en el cielo es muy fácil y todo y tal. No, pero nadie lo puede acusar porque es que Él vino. Dice que fue tentado en todo. Entonces, ¿quién se va a parar ahí a decir, Señor, es que usted sí podía, pero yo no podía? No, es que todo poder. Amén. Gloria a Dios. Entonces la gracia de Dios tiene la bondad de que nos enseña a nosotros. Esta es la pedagogía de Dios. Dios es el mejor maestro. Y esa gracia para Él enseñarnos. Vea lo que dice Tito 2:11, un versículo muy conocido por todos, pero que tiene una profundidad muy grande. Cuando el apóstol está enseñando y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de algunos hombres. Vea. Aquí quiere decir que cualquier persona puede. Cualquier persona puede. O sea, nadie está excluido. Cualquier persona. No importa, y ya sabe lo que le dije antes. Porque alguno aquí dice, no, pues que yo una vez atropellé a fulano, que una vez le robé a fulano. No, yo no sé qué le pasaría a usted. Que alguna vez usted dijo algo, que usted hizo algo malo y entonces dice, es que eso no es problema. Dios no le toma en cuenta eso. Dios está mirando su necesidad y quiere salvarlo. Si usted puede ver su necesidad, usted se puede acercar al Señor y el Señor lo perdona. O sea, ni los mismos pecados cometidos por la persona son un estorbo, sino que la persona tiene que creerle a Dios y acercarse a recibir eso. Entonces la gracia de Dios nos enseña, vea, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres. Bueno, entonces ahí surge una pregunta, porque no vamos a dejar sin explicar esto. La gracia de Dios se ha manifestado
para salvación. ¿De qué somos salvos nosotros? ¿O de quién somos salvos? ¿O de qué somos salvos? ¿Cómo se materializa esa salvación en cada individuo? ¿Cómo llegar usted a tener la experiencia de ser salvo? La seguridad de ser salvo. Entonces, el ser humano, hay unas cosas que lo esclavizan. ¿Cuáles son? Que lo esclavizan. Y de esas es que necesita ser salvo, porque no se puede salvar solo. Por ejemplo, cuando usted lee Efesios 2:1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Por qué aparece la palabra muertos? Porque aparece la palabra muertos, que cuando no estábamos en el Señor, estábamos muertos. ¿Qué significa que seamos vistos, los seres humanos, cuando no estamos con el Señor, que seamos vistos como muertos? ¿Qué significa? Un muerto, un muerto. Los muertos caminan solos. Los muertos se mueven. Los muertos se pueden parar solos. En el griego, cuando uno estudia eso, significa que no existe. Oiga, rota la comunión con Dios. Muerto, no hay comunión con Dios. Está totalmente limitado, que no puede hacer nada por sí mismo. Entonces necesariamente necesita ser salvado. Oiga, necesita ser salvado de esa condición. Salvado, o sea, no hay otra forma sino que sea salvo. Salvo. Cosas que esclavizan a la persona. La altivez de espíritu. La altivez de espíritu. El ser humano por naturaleza es altivo. Por naturaleza. Es altivo. Y esa altivez de espíritu es la que hace que él sea incrédulo. La altivez de espíritu. Lo que hizo Satanás con Adán y Eva fue precisamente, lo primero que ellos les dicen es hacerlo enemistar con Dios, o hacerlo pensar mal sobre Dios. O sea, para que el espíritu del hombre, o sea, crear la altivez en el espíritu del hombre. Esa altivez de espíritu esclaviza a la persona. La altivez de espíritu, por eso a veces, y usted nota pues que cuando van las personas donde un psicólogo, según sea el caso que le trate y todo, los psicólogos trabajan toda esa parte de las reacciones de las personas, pero el psicólogo no va hasta el espíritu. El psicólogo solo va hasta la psiquis, pero resulta que lo único que puede quebrantar ese espíritu. Vea, por eso el Señor dijo: aprended de mí. Oiga, aprended de mí, que soy manso y humilde.
Oiga, no hay otra forma. No hay otra forma. Hay veces la altivez de espíritu, sí, trasciende las otras áreas del ser. Pero es la palabra de Dios, vea. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad. Solo la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Porque a veces una persona dice, pero es que yo he leído la Biblia y sigo lo mismo. La palabra de Dios es ese mensaje que Dios nos manda. Por ejemplo, usted puede estar ahí sentado esta mañana recibiendo la palabra, recibiendo el mensaje. Y el propósito es que cada persona lo recibamos. Que no vayamos a los templos a oír la predicación para el de enseguida. Porque uno pudiera ser hipócrita y decir, bueno, este que está aquí enseguida o está en la otra banca, ese sí la necesita. Qué bueno, ese sí que le caiga. O algún familiar o otro que le den duro, que le caiga, que le diga. Pero cada persona debe ir con la disposición de que Dios tiene un mensaje para mí. Para mí. Esa es la palabra de Dios. Y aprovecho aquí, hago un paréntesis para decir lo siguiente. No despreciemos nunca a ningún predicador. No despreciemos a ningún hermano que predica en la iglesia, por nuevo que sea, por anciano o joven que sea, no lo despreciemos. Porque lo que hace efecto es la palabra. Si alguien se para aquí y dice, vea, Cristo resucitó de los muertos para que nosotros andemos en vida nueva. Siéntense, hermanos, Dios los bendiga. Yo le oí una prédica a una hermana una vez que fue muy cortica, la más cortica que he escuchado en toda mi vida. La hermana pasó y leyó el texto de la Biblia y le dijo a los hermanos, ¿ustedes entienden, hermanos? Ellos dijeron, amén, Dios los bendiga. Y se bajó porque ella dijo, ya entendieron. Pues, porque ellos dijeron amén. Entonces ella dijo, ya entendieron. Entonces, y eso no es un cuento, fue verdad. Fue verdad. Eso fue verdad. Nos pasó en una congregación, yo no era pastor todavía, asistíamos a la iglesia y vimos esa experiencia con la hermana. Entonces, la palabra de Dios es esa amonestación, esa exhortación, esa consolación que trae ese mensaje a mi vida. Esa es la palabra de Dios. Entonces usted puede ser que el mensaje ni supo qué tan largo era el mensaje, si estaba bien organizado o no, pero Dios le habló. Entonces no menospreciar a ningún predicador. Si Dios puso al hermano ahí, la hermana, el joven, el anciano tal, y vamos a oír la palabra. Esa palabra es la que nos edifica. Gloria a Dios. Entonces, dice que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Nosotros somos salvos de esa altivez de espíritu. También somos salvos de la concupiscencia.
Vea, en el espíritu del ser humano está la soberbia. Cuando una persona es soberbia, altiva, incrédula, impío. ¿Usted sabe qué es un impío? Una persona que conoce las cosas de Dios, las sabe, sin embargo la rechaza. Es un impío, es un indiferente, es un pecador voluntario, que voluntariamente dice, no quiero. Todos esos pecados están en el espíritu. Por eso hay que tener, los creyentes deben tener mucha atención y cuidado con eso. Porque a veces una cosa que parece insignificante es grave. Vamos a decir, una persona que voluntariamente no se somete a la autoridad. ¿Dónde está ese pecado de esa persona? ¿Está en la concupiscencia o está en el espíritu? Está en el espíritu de la persona. Tiene un espíritu altivo. Yo recuerdo una persona que, han llegado varias personas aquí, pero recuerdo una persona que llegó a hacer membresía aquí. Y de una vez llegó y él me dijo, hermano, es que yo vengo es a servirle al Señor. Yo vengo a servirle porque yo, esto y lo otro, porque es que yo toco piano. Pero es que una cosa es tocar piano y otra cosa es servirle al Señor. Hay mucha gente que toca piano y no le sirve al Señor. Entonces, lo primero en el servicio al Señor, es un ejemplo que le estoy poniendo, es la sujeción. A Dios le gusta eso. Le agrada la sujeción. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que ser salvos de esa altivez. Ahora, salvos de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Entonces, note, ahora hay otro grupo, ya se lo puede poner en otro grupo. El otro grupo, ahora la concupiscencia, que ya son los deseos de ¿qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese grupo. Entonces ya, fíjese usted, ahora tenemos que ser salvos de eso. Salvo, el Señor nos tiene que liberar de eso. De los deseos. Entonces, ahí entran ya todo lo que tiene que ver con esas facultades, habilidades, donde están los sentidos, los sentimientos de la persona. Todo eso que lo hacen humano. Humano. Entonces ahora, ¿por qué? Porque no se lo van a llevar para el cielo enseguida. Dice, bueno, listo, salvo, bautizado y todo, y échenlo para el cielo. No, se queda aquí, viviendo aquí. Y ahora tiene que vivir aquí siendo salvo. Y ahora ni forma. Es como decir, bueno, ¿cómo le quitamos todos esos deseos? Quitárselos. Y crea que muchas veces oramos por cosas y le decimos al Señor que las quite y todo. Y el Señor está dispuesto a quitarlas. Pero nosotros tenemos que, entonces ahora es cuando entra el proceso
ese proceso de conversión, de convertir el agua en vino, de convertir. Ese es un proceso que sucede en la persona. Para eso es que la gracia de Dios, entonces, vea, ¿qué dice ahí después de Tito 2:11, sigue otro, el verso 12, que sigue ahí? Estoy enseñándonos, ahora sí, la gracia de Dios nos enseña. Oiga, ¿quiénes de ustedes les ha tocado que enseñar a otro? Les ha tocado que enseñar. ¿Te han tenido que tener paciencia? Uy, Señor. Mucha paciencia enseñando. Entonces, ¿el Señor nos ha tenido paciencia? ¿Cree que nos ha tenido paciencia mucha? Nos ha tenido mucha paciencia, enseñándonos. ¿Qué es lo primero que nos enseña? Vea, que renunciando, ¿qué es lo que hace la predicación de la palabra de Dios? La predicación de la palabra de Dios lo que hace es darle a la persona los elementos, las herramientas. ¿Para qué? Para que crezca la fe en la persona. La medida que crece la fe en nosotros, podemos hacer esa renuncia. Hay que renunciar a la impiedad. Vea, uno puede ser una persona, inclusive ir a un templo y congregarse y todo eso, y tener cosas de impío. ¿Por qué? Puede ser casi involuntariamente. Que una persona puede tener cosas de impío que dice, no me importa, no me interesa. Yo escuché creyentes en otro tiempo decir, ahí predicaron eso, pero a mí me resbala. Ahí dijeron, les dijeron. Entonces, eso es una expresión de impiedad. O sea, que Cristo va a venir por la iglesia, pero a mí no me interesa. Que hay que vivir en santidad, pero a mí no me interesa. O sea, esas son cosas a las que tenemos que renunciar. O sea, verle la importancia que tienen las cosas de Dios, verle el valor que tienen y renunciar. Ahora, renunciar a una cosa cuesta, hay veces cuesta, ¿cierto? Cuesta. Pero cuando valoramos las cosas de Dios, tenemos los recursos para enfrentarnos a eso. ¿Por qué? Porque tenemos algo mejor. Entonces, con algo mejor yo renuncio a eso. Yo les contaba el otro día que yo fui una vez accidentalmente acompañé a un hermano porque él iba a hacer eso y yo no sabía y me fui a acompañarlo. Resultamos en un cementerio sacando un cuerpo de una persona que había muerto. O sea, allá. Entonces yo vi todo, sacaron el cajón de allá, que la persona había cumplido el tiempo. Bueno, y yo mirando eso yo pensaba, vea lo que queda uno, hombre. Y a veces que la gente cambia las cosas de Dios por una persona. Mira que esto, o sea, mientras que lo de Dios permanece, es eterno, es grande, no pasa.
Y yo pensaba, porque era una mujer la que sacaron ahí, y yo decía, seguro que era elegante. Seguro que era elegante y en su juventud también fue, no, y atractiva y todo, cierto. Pero ve ahora. Y la gracia de Dios está ahí, es grande, nos sostiene, es poderosa y todo, permanece. Entonces uno tiene que ser realista cuando hay muchas cosas que uno observa y tiene que verlas como son. Es decir, cambió al Señor cambió la salvación, la esperanza de la salvación por algo pasajero. Entonces, tiene razón la Biblia que dice, pongan la mira en las cosas de arriba, porque las de la tierra son temporales. Son tan temporales que a alguien se le puede ocurrir decirle a otro, vea, a partir de hoy no lo quiero. ¿Ah? ¿Cómo le parece? No, estaba hablando con alguien que le pasó eso. De un momento a otro yo, no, es que ya no lo quiero. Y hasta el día antes que lo quería. Y ya ese día le dijo, no, no lo quiero más. Tan pasajero, tan temporal, tan efímero. Mira que lo de Dios es eterno. Dios estará ahí siempre. Entonces, Dios nos salva de eso. Entonces, ¿de qué nos salva el Señor? De un espíritu altivo. Por eso, hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios, y ir a los templos, usted se arriesga. Usted a ir a un templo a oír, un templo pentecostal a oír la palabra de Dios, usted se arriesga a que lo amonesten. Usted se arriesga a que lo exhorten, a que lo corrijan, a que le digan cosas que a usted no le van a gustar. Y usted se arriesga, dice, oiga, mejor era no haber venido aquí. Mejor era haberme quedado por allá en la casa más bien porque esto está como fuerte. Pero es que, hermano, la palabra de Dios es lo único que quebranta. Es lo único que quebranta el corazón de la persona. Es el martillo de Dios. La Biblia dice, la espada del Espíritu. Oiga, no hay otra cosa. Por eso la ciencia, y usted ve el mundo como está y está lleno de ciencia y cada vez más cosas que inventan para tratar de ayudarle a la gente. No. Hermano, es la palabra de Dios. Ustedes han leído el texto de Salmo 119 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? 2, 3 carreras en la universidad. 1 grado. No, hermano, vea, uno puede tener cartones ahí colgados. Sí, y eso es bueno porque tiene una fuente de trabajo. Pero, hermano, ni producen la felicidad que uno requiere. Y no le limpian el camino. Pero hermano, la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, limpia el camino. Limpia el camino, abre la brecha en medio de dificultades y de todo lo que haya. La palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, abre el camino. ¿Por qué? Porque renueva el entendimiento, ilumina, guía y va la persona para adelante. Entonces necesitamos ser salvos de esa manera de pensar, que Dios cambie nuestro pensamiento. Que la Biblia dice, deje el impío
su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase. Entonces, hermano, somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, la salvación es un regalo, es un acto de gracia a la persona. Por eso, mis amados hermanos, les refiero a algo. Estos días unas personas estaban hablando acerca de alguien que ha cometido y hay gente que ha cometido muchos crímenes. No solamente una persona, sino muchas personas. Y entonces dicen, no, es que se mató tantas personas y tal. Esa persona, prácticamente no dan nada por esa persona. No dan nada por esa persona. Y es gravísimo lo que ha cometido. Pero yo pensaba y decía, pero lo grave que es despreciar esta gracia. Oiga, despreciar la gracia de Dios. Despreciar la gracia del Señor es lo más grave. Es más grave. Porque para los otros pecados dice, yo no los tomo en cuenta. Pero despreciar la gracia de Dios. Y yo le digo, amigo que vino hoy a esta dominical, reciba la gracia de Dios. Recíbala. Ábrale su corazón a Dios. Y reciba esta gracia, recíbala. Es un regalo.